A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más b al cuadrado. El famosísimo binomio al cuadrado, o el reconocido trinomio cuadrado perfecto. Vamos a dar una explicación detallada de los productos notables y la factorización. Vamos a entender qué es eso de factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, entre otros. Acompáñame a dar un científicamente porqué de lo que existe a tu alrededor. Para comenzar a hablar de este tema, la primera pregunta que debe surgir es: ¿qué es factorizar una expresión? ¿Qué es factorizar? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Resulta que el término factorizar, como su mismo nombre lo indica, significa tomar una expresión matemática y convertirla en factores. Ahora, ¿qué son factores? Los factores son las partes de una multiplicación o de un producto en matemáticas. Entonces, por ejemplo, para darte una idea intuitiva, ¿sí? Como para comenzar, yo te digo, hey, mira, factorízame el número 36. Entonces, ¿cómo yo factorizo un número 36? Resulta que por allá, cuando estábamos más pequeños, nos enseñaron que todo número se puede descomponer en factores primos, ¿sí? Es decir, tú dices, ok, entonces yo para hacer eso, entonces 36 tiene mitad, la mitad de 36 es 18, 18 nuevamente tiene mitad, entonces la mitad de 18 es 9, 9 tiene tercera, entonces la tercera no es 3 y la tercera 3 es 1. Este proceso aquí yo te lo estoy dando porque resulta que la multiplicación de estos números es la factorización del 36. 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, la multiplicación de estos números. O sea que tenemos esto. Esto es factorizar un número, ¿sí? Yo convertí este 36 en factores, es decir, estoy diciendo que el 36 es multiplicar el 2 dos veces por 3 dos veces. Y tenemos entonces que este proceso también se puede hacer con expresiones algebraicas, trigonométricas, en cálculo y en sinfín de procesos matemáticos que pueden conllevar una factorización o una expansión. Resulta entonces que yo tengo esta expresión algebraica. Tengo esa expresión, cuatro términos, x y y, distintos coeficientes, distintos exponentes, en fin. Resulta que yo quiero factorizar esto. Para factorizar esto, primero debemos tener claro, debemos reconocer que cada uno de estos términos tiene x y y. Entonces, ahí vamos a sacar un factor común. ¿Yo cómo saco un factor común a todo esto? ¿Sí? Como su nombre lo indica, tiene que ser algo que sea común a todo esto, ¿sí? Es decir, la x y la y es común a todo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el factor común que yo voy a sacar para multiplicar a todo esto? El factor común simplemente va a ser, si tienes coeficientes, entonces va a ser el máximo común divisor de todos estos coeficientes. Y cuando tengas variables, letras, ¿sí? Es decir, números que tú no sabes cuál es el valor, lo único que debes hacer es tomar el factor que sea común absolutamente a todos, en este caso es x y vas a tomar el de menor coeficiente tanto para la x como la y. Entonces, para factorizar esto, entonces tú dices, ok, entonces voy a tomar factor común primero los coeficientes. Entonces los coeficientes son 3, 3, menos 6 y más 9, ¿sí? Entonces el máximo común divisor de estos cuatro números, bueno, 3 realmente, sería el 3, ¿sí? Para las x y las y, yo te dije que simplemente sacaras la x y la y con menor exponente. Es decir, aquí tengo exponente 2 y exponente 3, aquí tengo exponente 1 y exponente 2, aquí tengo exponente 3 y exponente 1, y aquí tengo exponente 1 y 1. Es decir, que el factor común acá sería xy. ¿Por qué? Porque es el de menor exponente en toda la expresión. Entonces yo digo xy. Y este va a ser mi factor común. Ahora, ¿por qué lo voy a multiplicar? Para sacar cada uno de los términos que va a haber acá, lo que tienes que hacer es coger cada uno de los términos iniciales y dividirlos por este factor común. Vamos a dividir por acá. 3x al cuadrado y al cubo sobre 3xy, ¿cierto? Entonces este 3 vuela, ¿sí?
Y entonces esto me va a quedar ley de exponentes, ¿sí? X al cuadrado sobre X es X y Y al cubo sobre Y es Y al cuadrado. Entonces este va a ser mi primer término acá, es decir, X, Y al cuadrado. Y este mismo proceso se hace en estos tres términos restantes. Entonces, más, entonces si tú divides este entre este, el 3 se cancela con el 3, la X se cancela con la X, y simplemente te quedaría Y al cuadrado sobre Y, es decir, Y. Menos 6 dividido 3 te da 2, X al cubo dividido X te da X al cuadrado, Y sobre Y se van, más 9 dividido 3 te da 3, XY dividido XY se van, cierro. De esta forma entonces hemos llegado a la factorización de esta expresión, ¿sí? Hemos llegado a sacar un factor común y mira que yo acá tengo un paréntesis, este paréntesis me indica multiplicación. Ahora, si no me crees, ¿sí? Si eres terco o terca, simplemente haz la distributiva acá y te va a dar exactamente lo que hay acá arriba, exactamente lo mismo. Pero resulta que tú también puedes sacar factores comunes polinomios, es decir, si tú tienes, por ejemplo, un m que multiplica un x más y menos un n que multiplica ese mismo x más y, entonces esto va a ser igual a este x más y, ¿sí? Mira que este es el factor común. Yo aquí tengo un término, tengo dos términos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el factor común acá? X más y. Mira que acá yo tengo una multiplicación, ¿sí? X más y, ¿y eso que va a multiplicar? Pues lo que sobra, ¿sí? Es decir, lo que resta, es decir, m menos n. Si no me crees, puedes hacer esta expansión y vas a llegar tal vez a esto, o vas a llegar a esta expresión más expandida aún. Es decir, esta m te hace distributiva con este x más y, y este menos n también con este x más y. Entonces, el factor común también puede ser un monomio o puede ser un polinomio. Pero resulta que tú también puedes sacar factores comunes a través de la agrupación de términos. Es decir, no siempre va a existir un factor común a todos los términos. Mira que acá no hay un factor común a todo. Es decir, yo tengo x, 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 pero aquí no lo está. Y la y, pues claramente tampoco está en cada uno de los términos. Entonces, cuando yo tengo un caso así, hay expresiones que me permiten agrupar términos, es decir, reacomodar esta expresión sin alterar su veracidad, sin alterar sus signos, y factorizarla a través de un factor común polinomio, es decir, como el caso que te acabo de explicar. Entonces acá, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es agrupar este término con este término, es decir, voy a decir que esto va a ser igual a 2x al cuadrado menos 4x, y acá voy a poner un menos, ¿sí? Y voy a agrupar los restantes, es decir, esta con esta. Pero entonces, como yo puse un menos acá, lo puse por conveniencia, ya vas a ver por qué. Entonces los signos tanto de este como de este me van a cambiar. Porque cuando tú factorizas un menos, el signo menos también se puede factorizar. Porque realmente si factorizas un más, no estás haciendo nada. Entonces, como factorizo un menos, le cambio el signo tanto a este como a este. Es decir, menos, acá hay un menos, entonces este queda positivo, 3xy, y como acá está positivo, me queda negativo. ¿Por qué hice esto? Porque si tú distribuyes este menos acá y acá, pues efectivamente te va a dar esto y esto. Ahora, ¿yo qué hago? Ahora aquí sí yo puedo sacar factor común tanto aquí como aquí. Entonces acá yo puedo decir, ok, entonces esto es igual. Factor común acá, el máximo común divisor de esta expresión, pues es 2x, ¿sí? ¿Por qué? Recuérdalo. Máximo común divisor de 4 y 2 es 2. Y el máximo común divisor de x al cuadrado y x, pues es x, porque es la misma x, pero con el exponente menor, en este caso 1. Y entonces lo factorizo. ¿Ahora qué hago? Divido cada uno de estos términos entre este, 2x al cuadrado sobre x, pues el 2 se va con el 2, x al cuadrado sobre x, te da efectivamente x. Y acá 4 dividido 2 te da 2 y x con x se van. Y acá voy a hacer un proceso análogo, es decir, máximo común divisor de 6 y 3 sería el 3. Y factor común acá pues sería trivialmente la y. Por
Entonces, 3xy dividido y sería x, ¿sí? Menos 6y dividido 3y, 6 dividido 3, pues te da 2 y y se va con la y. Entonces aquí llegamos nuevamente al caso anterior, es decir, factor común polinomio. Mira que aquí mi factor común es x menos 2. Entonces, esta expresión yo la factorizo como este factor común x menos 2 por esto que me queda, es decir, 2x menos 3y. Y así de esta forma, esta es la factorización de esta expresión inicial. Si no me crees, puedes hacer la distributiva y vas a comprobar que vas a llegar a esta expresión. Hemos llegado al famoso binomio al cuadrado. Es decir, cuando tú tienes a más o menos b y todo eso elevado al cuadrado, entonces eso es igual a al cuadrado más o menos 2 veces ab más b al cuadrado. Es decir, esto. Entonces resulta que si tú te vas en este sentido, entonces esto es la expansión, ¿sí? O en otros términos, en otras palabras, si tú te vas de acá para allá, esto es llamado un producto notable y es el famoso binomio al cuadrado. Pero si tú te vas en el sentido contrario, es decir, de acá para allá, entonces esto es la factorización. Entonces, esto recibe el nombre de binomio al cuadrado y esto recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué trinomio cuadrado perfecto? Porque si tú lo factorizas vas a llegar a un binomio al cuadrado. Deben haber algunas condiciones para que esto sea así. Ahora la pregunta es, ¿esto por qué es así? ¿Esto de dónde salió? ¿Esto por qué carajos es así? La respuesta es muy sencilla. Y es que alguien se tomó el trabajo de simplemente decir, ok, a más o menos b al cuadrado, pues es simplemente decir a más o menos b 2 veces, ¿sí? Y entonces acá yo empiezo a distribuir. A por a sería a al cuadrado. A por más o menos b sería más o menos ab. Acá, más o menos b por a, vuelve y juega, sería más o menos ab. Y más o menos b por más o menos b, pues sería efectivamente más b al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué omitir menos? Porque todo lo que es todo número real elevado al cuadrado, pues efectivamente te va a dar positivo. Entonces por eso el menos se omite. Entonces acá pues tú llegas a que esto es a al cuadrado. Entonces términos semejantes, más o menos ab, más o menos ab. O sea, más o menos 2 veces ab más b al cuadrado. Mira. Esa es la razón por la cual esta cosa es así. Existe otra explicación que es un poco más avanzada, que es a través del teorema del binomio Newton, que tiene una serie de propiedades matemáticas, serie de procesos matemáticos como la sumatoria, que bueno, ese tema lo tocaremos más adelante porque me parece interesante aprenderlo de forma detallada. Entonces así de esa forma, tú tienes que, por ejemplo, si tú tienes un 2x más y y esto elevado al cuadrado, entonces esto es efectivamente el primer término al cuadrado, es decir 2x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir 2 veces 2x por y, más y al cuadrado. Y entonces esto es efectivamente igual. 2x al cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, pues es efectivamente x al cuadrado. 2 por 2, 4. X por y, pues es x por y, ¿sí? Más y al cuadrado. Entonces de esa forma es como se desarrolla un binomio al cuadrado. Si aquí fuera un menos, aquí en vez de un más, supongamos que sería un menos. Entonces lo único que cambia pues sería este menos acá. Menos, y acá, menos. De resto todo sigue siendo exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si en vez de yo tener el binomio, tengo el trinomio? Es decir, no voy a hacer la expansión, sino que voy a hacer la factorización. Entonces tú tienes, por ejemplo, supongamos que tienes un 9x al cuadrado más 30x más 25, por ejemplo. Sí, supongamos que tienes esta expresión. Entonces, ¿esto cómo se factoriza? Muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es sacar las raíces tanto del primer término como del tercer término. Entonces,
raíz de 9x al cuadrado. Entonces raíz de 9 sería 3 y raíz de x al cuadrado sería x. Aquí suponemos que x es positivo y que cumple con las restricciones de la radicación. Y acá entonces la raíz de 25 sería efectivamente 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar que si tú multiplicas estos dos números y los multiplicas por 2, entonces esto te va a dar este término del medio. Es decir, tú tienes que comprobar que 2 veces 3x por 5 sea igual a 30x. ¿Sí? Eso es lo que tienes que comprobar para así decir, afirmar y estar seguro de que esto es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedes factorizar como un binomio al cubo. ¿Sí? Entonces, si tú haces esta multiplicación, efectivamente 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Es decir, 30 por x pues sería 30x. O sea que esto es perfecto. ¿Sí? Entonces, luego de hacer esta comprobación, entonces tú dices que efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como yo ya sé que esto es un trinomio cuadrado perfecto porque tienen raíces exactas y porque el doble producto de esas dos raíces me da este del medio, este término del medio, entonces esto yo lo puedo factorizar como un binomio al cubo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Simplemente tomo las dos raíces que saqué al principio y basado en este signo, pues simplemente hago la factorización. Este signo es el que me define cuál es el signo del medio en el binomio, ¿sí? Mira que acá hay un menos, entonces acá hay un menos. Si ahí sí hubieron más, yo ahorita lo borré, entonces acá hubieron más. En este caso es más. Entonces la factorización de este trinomio no es más que 3x más 5 y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Si no me crees, puedes hacer la expansión de este binomio, como tú ya sabes hacerlo con la famosa fórmula de binomio al cuadrado, y vas a llegar precisamente a esto. Resulta que si tú tienes un a al cuadrado menos un b al cuadrado, ¿sí? Ahí ves son números reales, entonces la factorización de esto no es más que un a más b por un a menos b, ¿sí? Ahora, si tú te vas de acá para allá, esto recibe el nombre de diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia de cuadrados? Pues porque efectivamente es una diferencia de dos números que están elevados al cuadrado. Pero si tú te vas de acá para allá, esto recibe el nombre de producto de la suma por la diferencia. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque efectivamente es un producto donde hay una suma y hay una diferencia. De ahí viene el nombre. Entonces, si tú te vas en este sentido, es factorización, ¿sí? Mira que esto es una multiplicación. Y si te vas en este sentido, entonces es el producto notable. Ahora, vuelve y juega. ¿Esto por qué es así? Entonces te lo vuelvo y te lo demuestro. Entonces, de una forma sencilla, lo único que tenemos que hacer es hacer esta expansión. Entonces, a por a al cuadrado. A por menos b, menos ab. B por a, más ab. ¿Sí? El producto es conmutativo en reales. Y b por menos b, pues sería menos b al cuadrado. ¿Sí? Más por menos da menos y b por b, b al cuadrado. Entonces resulta que aquí pues es trivial que este menos ab se va con este menos ab. Y entonces efectivamente esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Demostrado. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. ¿Sí? Solo que hay que preguntarse las cosas y demostrar, ¿sí? O sea, tener claro que esto es cierto porque simplemente por la regla distributiva de las matemáticas se da este resultado. No es una fórmula que haya salido porque sí, de la nada. De esta forma entonces podemos decir, ok, entonces 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ¿cómo se factoriza? Dos factores, ¿sí? La raíz del primero, es decir, la raíz de 4x al cuadrado, pues es efectivamente 2x, y la raíz de y al cuadrado, pues es efectivamente y, ¿sí? Esto lo pongo en los dos factores, y entonces el uno con más y otro con menos. ¿Listo? Sencillo. No importa si primero es más o menos, no importa, porque pues estamos hablando de dos números, y el producto pues es conmutativo, el orden de los factores no altera el producto. Ahora si lo tenemos al contrario, es decir, tú tienes por ejemplo aquí puedo poner lo que tú quieras, un fraccionario, una raíz, lo que sea.
Pongamos cualquier porquería, pongamos raíz de x menos, no sé, y medios, por ejemplo. Y acá, entonces, raíz de x más y medios, ¿sí? Mira que estoy poniendo una porquería. Esto es una porquería, ¿sí? Pero es válido porque esto es para números reales, ¿sí? Entonces esto que va a ser igual, simplemente va a ser igual a el primero al cuadrado, es decir, raíz de x al cuadrado menos el segundo al cuadrado, es decir, y medios al cuadrado. Entonces esto es igual. Este cuadrado yo lo cancelo con este índice, entonces me queda x, suponiendo que x cumple con las restricciones de una raíz cuadrada, ¿sí? Menos, y este cuadrado pues se distribuye tanto en la y como en el 2, entonces sería y al cuadrado sobre 4. Y de esta forma tenemos entonces que este producto es esto. Tenemos entonces factorizar trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c, es decir, expresiones cuadráticas. Existen varios métodos para hacer esto, una es con la famosa fórmula cuadrática, pero esa todavía no la vamos a tocar. Vamos a hacerlo con el caso de factorización. Entonces vamos a tomar dos casos. El primero para cuando a es igual a 1. Si a es igual a 1, entonces esto me queda un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces para factorizar estos trinomios, lo único que yo tengo que hacer es abrir dos factores, ¿sí? Donde el primer término será la raíz de x al cuadrado, es decir, x, más, ahora, esto vamos a poner un número r y un número s, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones que tienen que cumplir este número r y este número s? Que r más s tiene que ser igual a b, es decir, este coeficiente, y que r por s tiene que ser igual a c, es decir, este término independiente, ¿sí? Esta es la forma de factorizar un trinomio de esta forma, es decir, cuando a vale 1. En el momento de la grabación olvidé explicarte el por qué eso de r más s igual a b y r por s igual a c. Así que por aquí te lo dejo. Entonces yo tengo, por ejemplo, un x al cuadrado más 7x más 12, por ejemplo. Entonces esto va a ser igual. Entonces abro un factor x más, ¿sí? Todo esto es más, por ende todo va a ser positivo. Y otro factor x más. Entonces yo qué busco? Busco dos números r y s tal que me cumplan estas condiciones. Es decir, voy a buscar dos números tales que sumados me den 7 y multiplicados me den 12. Si lo piensas bien, esos dos números son 4 y 3. ¿Por qué? 4 más 3 te da 7 y 12 es 4 por 3. ¿Sí? Entonces esta es la factorización. Ahora si tú distribuyes vas a ver que es efectivamente esto. Ahora si tú por ejemplo tienes un x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual. Lo mismo, abro factores, ¿sí? No voy a poner signos todavía. ¿Por qué no voy a poner signos? Porque acá esto se respeta una regla en que el primer signo acá es este signo, ¿sí? Es decir, acá es menos. Y acá es la multiplicación de este signo con este signo, es decir, también menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos por más, pues te da menos. Ahora, como tú tienes signos iguales, entonces sigue aplicando la regla de que r más s es igual a b y rs es igual a c. Es decir, dos números que sumados me den 3 y multiplicados me den 2. ¿Sí? Es decir, 2 y 1. Exacto. 2 y 1. ¿Sí? Quítale los signos. O si quieres también le puedes aplicar los signos. Menos 2 por menos 1, pues me da 2. Y menos 2 menos 1, pues te da menos 3. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los signos. Ahora, un último ejemplo. X al cuadrado más 3x menos 10. Entonces esto va a ser igual efectivamente. Entonces x, signo del primero, más signo del segundo. Perdón, multiplicación de este por este, más por menos, menos. Entonces acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo signos distintos, ¿sí? Entonces eso me altera esta suma, esta regla inicial. Aquí ya no sería un más, sino que sería un
menos. Por esta diferencia de signos. Como aquí son iguales, pues signos iguales se suman, pero signos distintos se restan, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La multiplicación sí sigue intacta. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a buscar dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 5. Efectivamente son el 5 y el 2, ¿sí? Entonces, 5 menos 2 te da 3, ¿sí? Y 5 por 2 te da 10, ¿sí? O si quieres verlo, 5 por menos 2 te da menos 10. También lo puedes ver así. Pero ¿qué pasa si tú tienes ese mismo trinomio, pero A es distinto de 1? Entonces ahí hay que recurrir a un proceso un poco más largo. Por ejemplo, entonces tenemos 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Entonces, ¿yo cómo desarrollo esto? Existen varias formas, ¿sí? Existen varios métodos. Yo te voy a enseñar este que para mí es el más práctico de todos. Yo lo que voy a hacer es multiplicar esto por 3. ¿Por qué por 3? Porque es el coeficiente de esta x al cuadrado. Siempre lo voy a multiplicar por este coeficiente. 3x al cuadrado por 3 pues te da 9x al cuadrado. Aquí está la clave de todo. ¿Por qué? Este menos se conserva, ¿sí? Queda intacto. Y acá esta multiplicación no lo vas a hacer directa, es decir, 5 por 3, 15 y te queda 15x. No, no lo vas a hacer así. Lo vas a hacer indicado. Vas a expresarlo como una multiplicación de tal manera que quede en el paréntesis, ¿sí? Quede la raíz de este término, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la raíz de 9x al cuadrado? 3x. Entonces lo que tú vas a hacer es 5 por 3x, ¿sí? Mira que esta es la raíz de este, ¿sí? Y eso siempre va a pasar, siempre. Tú dejas esta multiplicación indicada, es decir, este coeficiente por la raíz de este. Siempre te va a quedar así. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Porque es la clave de todo. Menos 3 por 2, 6. Entonces ahora lo que tú procedes a hacer es factorizar esta expresión. ¿Cómo? Pues como ya te dije en el anterior caso. Entonces, 3x es la raíz de 9x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces aquí está ya lista la raíz. 3x menos, ¿sí? 3x menos por menos te da más, ¿sí? Como son signos distintos, entonces ¿yo qué hago? Busco dos números que multiplicados me den 6, ¿sí? Y restados me den 5, es decir, aquí está la clave del asunto. ¿Por qué? Porque si tú hubieras tomado un 15, pues hubiera quedado malo, porque tú no puedes decir, ok, dos números que multiplicados me den 6 y restados me den 15. No, no se puede. Entonces, por eso es que es importantísimo dejarlo indicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí sí existen. ¿Cuáles son los dos números que multiplicados me den 6 y restados me den 5? Pues efectivamente, son el 6 y el 1. Ahora, paso final. Yo tengo esta factorización, pero es que esta factorización es de este trinomio, ¿sí? Yo necesito es la de este trinomio. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Contrarresto lo que hice en un principio, es decir, yo multipliqué por 3, entonces lo que voy a hacer es dividir por 3. Entonces, ¿yo qué hago? Yo divido toda esta cosa entre 3. Entonces acá tú puedes simplificar de varias formas. Con este término tú no puedes hacer nada, ¿sí? Bueno, sí lo puedes hacer, pero pues no te quedarían números enteros y no es la idea. Entonces esto efectivamente te va a dar igual a... Este 3 lo puedes simplificar acá. Tercera de 3, 1, entonces quedaría x menos tercera de 6, 2, ¿sí? Y entonces este 3 ya voló. Y acá me queda 3x más 1. Entonces ahora sí, esta es la factorización de este primer término, de este primer trinomio. Mira que yo multipliqué por 3 y dividí por 3, por ende está perfecto. Entonces estos trinomios, ¿sí? Cuando a es distinto de 1, lo que hay que hacer es multiplicar por este coeficiente a, como yo lo estoy haciendo acá, factorizar como te lo enseñé en el caso anterior, es decir, cuando a vale 1, y contrarrestar esa multiplicación que hice al principio dividiendo por ese mismo número, ¿sí? Y haciendo una simplificación, y de esta forma llego a la factorización de estos trinomios. En este punto es muy importante aclararte que los trinomios de la forma que te acabo de explicar no siempre son factorizables por este método.
por lo cual se debe recurrir a la famosísima fórmula cuadrática. Los productos notables y la factorización son muy utilizados en diversos procesos matemáticos, como el límite, la derivada, la integral, en geometría analítica, las secciones cónicas, entre otras. Te voy a mostrar dos ejemplos rápidos de cómo puedes usar todo lo que te acabo de enseñar. Vamos a suponer que tienes esta expresión y se te pide simplificarla al máximo. Para ello, vamos a factorizar tanto en el numerador como en el denominador, así. Luego, como tengo un producto tanto arriba como abajo, yo estoy totalmente autorizado a simplificar los factores presentes en ambos miembros de la fracción, quedando entonces de esta manera. Para un segundo ejemplo, tienes esta expresión y se te pide exactamente lo mismo, simplificarla. Para ello, vamos a desarrollar primero el binomio al cuadrado, quedando así. Aquí podemos cancelar las x al cuadrado, por lo que me queda de esta manera. Ahora, podemos observar que en el numerador existe un factor común h, por lo que este queda de la siguiente forma. Podemos simplificar la letra h y por tanto la expresión inicial es equivalente a decir 2x más h. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado y que haya sido de tu agrado. Recuerda que lo más importante es que no memorices las cosas, no simplemente te aprendas reglas, te aprendas fórmulas, te aprendas algo teórico, algo mecánico. Esa no es la idea es que entiendas de verdad, la idea es que aprendas, comprendas lo que estás haciendo. Dar un científicamente porqué de todo lo que existe a tu alrededor. Nos vemos la próxima. Dale.